Dios te bendiga, iglesia. Una vez más, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo permanezca sobre nuestras vidas. Quiero pedirle por favor que me acompañen a abrir sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3, 16. 2 Timoteo 3, 16. Y seguimos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté y continúe con nosotros en todo momento, Jehová. Que al abrir mi boca tú la llenes con tu presencia, Señor, con tus palabras, Padre de la gloria, a través de tu Espíritu Santo, y que pueda encontrar cabida en cada corazón y que sea para fortaleza, acercamiento, Señor, confirmar el llamado que tú tienes para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos, como habíamos hablado, en el mes de la Biblia. Y este mes vamos a estar tratando varios temas diferentes. Hermanos van a estar por acá tratando cada domingo un tema que va siempre señalando en consonante con el gran tema que vamos a tratar, con el gran tema que tenemos para este mes. La Biblia sigue siendo fundamento firme en tiempos nuevos. Sigue siendo fundamento firme en tiempos nuevos y difíciles. Para nadie es un secreto todo lo que estamos nosotros atravesando hoy en día, la sociedad. La sociedad vive como un tumulto donde las personas no saben qué es lo que quieren, no saben hacia dónde ir, están completamente desorientados. Y estamos como el mismo Jesús dijera, y el mismo Isaías habló que realmente este pueblo, hablando del pueblo de Israel, este pueblo de labio me honra, me buscan, pero su corazón está lejos por las acciones que hacen y cómo viven a diario de una forma que niegan la fe, la esperanza en Dios. Nosotros estamos viviendo y estamos siendo arropados por una gran parte de personas que realmente tienen ciertas confusiones en la toma de decisiones, tienen ciertos problemas personales, emocionales, sentimentales, espirituales, que estos arrastran una serie de malas conductas, de malas relaciones interpersonales que acarrean obviamente riñas, divisiones, contiendas y en caso extremo hasta muerte. Y esto no hay que hacer un gran esfuerzo para ver todo lo que nosotros estamos viendo. El amor que antes uno podía ver en las personas ya como se ha ido yendo. El amor de la juventud, de los jóvenes de ahora, como lo profesan, como lo expresan, es diferente al amor como se expresaba anteriormente.
Recuerdo que la semana pasada o antepasada, cuando estaba dando en la escuela bíblica, hablaba con relación del respeto que se tenía, por ejemplo, con los padres. Antes, los que son mayorcitos, los padres le hablaban a los hijos, y aún no importa que el hijo tuviera hasta nieto, pero cuando los padres hablaban, los hijos se bajaban la cabeza. Y no importa si los padres tenían o no tenían razón, ellos respetaban a los padres. Quizás podían decirle de más luego, papá o mamá, mira, eso no es así, pero había un respeto. Y yo decía que, sin embargo, hoy en día, lamentablemente, no solamente que un padre corrija a un hijo, solamente con mirarlo ya el hijo le menciona hasta la bisabuela del padre o de los padres. Se ha perdido el respeto, se ha perdido todo. Y todo esto es porque realmente hemos echado a un lado la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Hemos dejado de consultar, de acercarnos, de vivir lo que es la palabra de Dios. Hemos dejado de dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y por eso este tema queremos nosotros hablar parte. La demás parte van a seguir hablando las demás personas que van a estar por acá, Dios mediante, en los próximos domingos. La Biblia continúa siendo fuente firme en tiempo difícil. Lo primero que tenemos que ver, ¿por qué la Biblia sigue siendo firme en este tiempo? La composición de la Biblia, podemos ver cómo la Biblia se compuso. La Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres, que algunos de ellos se conocían, y que estos hombres venían de diferentes estratos sociales. Eran personas que eran reyes, habían rey, había abogado, había médico, había cobradores de impuestos, había pastores de ovejas, había de diferentes estratos sociales dentro de la sociedad. Cada uno de ellos fue inspirado por Dios. Y cuando hablamos inspirado por Dios, cuando hablamos que fue inspirado por Dios, estamos hablando de que Dios sopló. Dios fue que sopló sobrenatural a través del Espíritu de Dios, que ejerció sobre la mente de todas las personas involucradas en este largo proceso de transmisión del texto bíblico, como portador de un mensaje, capacitándole para exponer la verdad divina, de modo que recibieran el mensaje correcto, como agradaba a Dios que lo difundieran y fueran conocidos por Él. Dios en todo momento tuvo la participación principal en cada una de esas personas. Ninguno de esas personas, de esos aproximadamente 40 hombres que escribieron la Biblia, escribieron lo que mejor les pareciera. No, escribieron lo que Dios les sopló, lo que Dios le dijo que escribieran a ellos. Por eso es muy importante que mucha gente dice: yo no creo en la Biblia porque eso lo escribió un hombre. Bueno, lo escribió un hombre, pero el hombre no escribió lo que él quiso escribir, sino escribió lo que Dios le dijo a través del Espíritu Santo que escribiera. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios es una fuente inagotable, es viva y eficaz por siempre. Por tanto, la Biblia fue escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años. Y la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto o
el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento aproximadamente hay 39 libros. 39 libros que están divididos en el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, los libros históricos, los libros sapiensales, y está también los profetas mayores, los profetas menores. Y el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, la mayoría de ellos lo escribió el apóstol Pablo, las cartas que aproximadamente se cree que escribió entre 13, 14 de las cartas, que también están la bibliografía de Jesús, los evangelios, el libro histórico, como es los Hechos, el libro de Revelación, Apocalipsis, las cartas generales, las cartas personales, pero también hay Biblia que no todas tienen 66 libros. Esas son la Biblia cristiana, la Biblia protestante, la Biblia que nosotros usamos. Por ejemplo, la Biblia católica ellos le agregaron 7 libros más para hacer un total de 73. La Biblia que nosotros usamos, la Biblia cristiana, tiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia católica tiene 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los 7 que ellos agregaron fueron en el Antiguo Testamento, que ahí está Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeo. Están esos libros que le llaman deuterocanónico. Y también está la Biblia ortodoxa, que incluye algunos más de 81 libros, me parece que. La Biblia sigue siendo fundamento firme en tiempos nuevos y difíciles. ¿Por qué la Biblia sigue siendo ese fundamento firme en todo tiempo? Han escrito muchas obras literarias, obras tremendas, obras que deslumbran, pero ninguna obra puede reemplazar la Biblia. Ninguna de las obras. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un conjunto de libros, una palabra griega que conjuntos de libros o una pequeña biblioteca. Y allí contiene parte de lo que es el mensaje de salvación. Allí contiene el propósito que Dios tiene para todo y cada uno de nosotros. Y ahí es la importancia de nosotros leerla. ¿Cómo yo puedo saber el destino? ¿Cómo puedo saber el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo puedo saber Dios cuál es el propósito que Dios tiene para mi familia? Lo encontramos en la Biblia. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué vine a esta tierra? Lo encontramos en la Biblia. La Biblia sigue siendo el fundamento porque la Biblia es infalible en toda su totalidad. Y la palabra infalible se utiliza para referirse a aquello que no puede ser explicado con palabra. Por ejemplo, en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Segunda de Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra inefable, que no le es dada al hombre expresar. La Biblia es inerrante en toda su parte. Proverbio 35 dice, la palabra de Jehová es limpia, es escudo a lo que en él espera. La Biblia está completa, no necesita más que le añadan ni tampoco que le quiten.
Y hay una sentencia en Apocalipsis capítulo 22, 18, 19, que dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas palabras, Dios traerá sobre él la plaga que está escrita en el libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hay que añadir nada. No se necesita adjunto de la Biblia, no se necesita otro libro para usted poder leerlo y entonces saber y conocer el propósito de Dios. Ahora, esto no quiere decir, quiero aclarar algo. Hay hermanos que Dios lo ha usado para testificar, para ayudarnos a comprender y a desarrollar en nuestra vida cristiana, que han escrito libros, pero esto es para ayudarnos. Esto es como una ayuda fuera de lo que en sí enseña la Biblia esencial. No es que vamos a dejar la Biblia a un lado y vamos a coger esos libros y empezar. No. Esto es lo primero, porque cada una de esas personas que han escrito han tomado como base, como fundamento, la palabra de Dios. ¿Estamos claros en esto? Proverbio 36. No añada a su palabra para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. La Biblia tiene toda la autoridad final. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 86. La Biblia es totalmente suficiente para toda clase de necesidades. Y es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cuántas personas están en necesidad? ¿Cuántas personas andan sin rumbo? Buscando rumbo. Buscando el verdadero propósito de la vida. La palabra que nosotros leímos en 2 de Timoteo capítulo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, enteramente preparada para toda buenas obras. Si una mujer, si un hombre no lee la Biblia, no está expuesta a la palabra de Dios, nunca va a poder hacer buenas obras conforme el propósito de Dios. Porque la misma Biblia dice que cuando uno la lee, cuando uno la medita, cuando uno la estudia, es que ella entonces nos capacita para direccionarnos con propósito de Dios, para hacer la obra que Dios ha establecido que nosotros hagamos como instrumento de su gracia, como instrumento de su amor. ¿Estamos aquí? Por eso que cuando leemos la Biblia y hacemos cosas, lo hacemos siempre para gloria de Dios. No necesitamos que nadie vea lo que nosotros estamos haciendo. No necesitamos que nadie nos esté promocionando. No necesitamos que cuando vamos a dar algo, que la gente vea que yo estoy dando algo, que yo le regalé algo a alguien, que yo di esto, que di aquello. Tampoco necesitamos decir lo que nosotros estamos haciendo. Que aunque se lo damos a una persona escondida, le damos algo que nadie nos ve, ya sea un plato de comida, dinero o algo, no necesitamos después llamar, ay fulano, ay aquí que por aquí estaba fulana o fulano y le acabo de dar un plato de comida porque estaba con una hambre. O le acabo de dar tanto dinero porque tenía una necesidad. No, mentira del diablo. Dice la palabra que aquellas personas que dan, que son así, ya tienen su recompensa.
Hay un refrán que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Nadie tiene que saber lo que usted está haciendo y tampoco a nadie le importa eso. Aquí, quien tiene que saber es Dios. Y si usted lo hace es para gloria de Dios, no para testimonio de la gente que le están viendo. ¿Por qué? Porque es mejor que dé testimonio de ti Dios y no la gente. Porque Dios conoce tu corazón y no la gente. Porque la gente ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve la intención por la cual tú diste eso, que lo diste por amor a Dios. ¿Estamos aquí? Por eso que cuando damos algo y lo promocionamos, entonces la intención no es para gloria de Dios, es para gloria mía. Es para que vean que yo soy muy desprendido, muy desprendida. Y quiero que la gente sepa y hablen cuando escuchen mi nombre. Se me fueron la gente. Y eso lo enseña la Biblia. Y yo sé que usted está pensando con los políticos. Yo sé que usted está pensando, pero parece que los políticos no leen la Biblia, porque cuando dan algo lo que llaman a cámara y que todo el mundo vea que están dando. Otra cosa importante, llevará a cabo todo lo que promete. Todo lo que promete le llevará a cabo. Dios dijo, cree. Usted recuerda, perdón, dijo aquel carcelero cuando le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si tú crees en el Señor Jesucristo de todo corazón y te pones en comunión con Él, yo estoy seguro, y más que seguro, y no lo digo porque yo soy pastor, no, lo digo porque la palabra me ha dicho y lo he visto, de que si tú crees, no solamente vas a ser salvo tú, sino también tu casa, tu hogar, tu familia y todas las personas que están alrededor de ti, porque sobre ti amanecerá la gracia, la gloria de Dios. Por eso Isaías dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por la cual yo le envié. La palabra no miente. En estos tiempos difíciles, más que nunca, necesitamos del Señor. Si nosotros no podemos ver cómo está transitando la persona en este mundo. Uno ve en todas partes personas cuando no tienen a Dios, que es lo que estamos viendo mucho, cuando no tienen a Dios, cómo viven con esa ansiedad, cómo viven con ese miedo que lo domina, porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, como dice Filipenses 4, 6, 7, la paz va a venir sobre usted, y no importa la tormenta, no importa la adversidad por la cual usted esté pasando, usted va a estar en paz, porque usted sabe en quién ha creído. Y la palabra me dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos y trabajosos y cansados, si no sean conocida vuestra petición delante de Dios.
y el Dios de paz ha de hacer la obra. Vemos personas que sin esperanza, desesperanzadas, personas que necesitan esa esperanza y la buscan en la droga, en el alcohol, en vicio, en cuantas cosas. Y a veces están tan desesperados, están tan con tanta ansia que a veces hasta en último instante hasta optan por quitarse la vida. Y todo eso porque no tienen un patrón de referencia, de orientación como es la Biblia. Todo eso es por eso. Porque no vamos, no leen, no están expuestos a la Biblia. Dios fue el que creó al hombre. Y la Biblia es el manual del hombre. En la Biblia están todos los posibles problemas, dificultades que nosotros podemos tener. Los manuales sirven para arreglar todos los aparatos, instrumentos que se hacen. Todo lo que se hace, los abanicos, bocina, carro, todos tienen un manual. Y los técnicos, cuando le llevan un aparato, los mecánicos le llevan un carro, como ellos tienen el manual, como ellos saben ya, cuando lo llevan, ya ellos ven el manual y van justamente en el punto, en el lugar donde está dañado. Y así mismo la Biblia. La Biblia es el manual del hombre. Allí usted puede encontrar todas posibles soluciones para todos los posibles problemas que usted tenga. No importa cualquiera que sea el problema, la dificultad. Si es de soledad, dice la palabra, yo nunca te dejaré. El ángel de Jehová acampa alrededor. Aunque ande por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo, dice el Salmo 23. Tenemos necesidad económica. Jehová dice, yo soy tu proveedor, como le dijo a Abraham. Tenemos cualquier tipo de problema, de enfermedad. Yo soy tu sanador. Cualquier tipo de decisiones, el Espíritu Santo nos da la sabiduría para que podamos tomar decisiones sabias conforme al propósito de Dios. Por eso que las decisiones basadas solo en las emociones traen consecuencias funestas. Pero cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, vamos a tener direcciones claras para decidir claramente, no lo que me convenga a mí, sino lo que conviene a Dios para que se cumpla el propósito de Dios que Él tiene conmigo aquí en la tierra. Eso lo encontramos en el Salmo 119, 105. Cuando una persona a Dios, vamos a verla que no tiene sentimiento, se siente solo, vacía. Isaías 41, 10 habla sobre la certeza que Dios está siempre presente en nosotros y con nosotros y por nosotros. El diablo es ese experto en hacerte entender. Tiene una labia tremenda en hacerte desenfocar de los caminos, de los propósitos, de las promesas que Dios tiene. Y usted se encuentra un cristiano, tenga el cargo que tenga, o sin cargo, con cargo, no importa. Pero si un cristiano no está cada día expuesto a la palabra de Dios, no va a poder hacer frente a todos los desafíos que día tras día lo depara el mundo. Lamentablemente va a ser como un tálamo que va a estar para allí y para acá, porque la palabra es lo que nos da firmeza, lo que nos da seguridad, lo que abre el camino, lo que nos abre el entendimiento
nos aclara la vista, destapa todos los oídos que están tapados para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo hablando en todo momento. Porque nosotros los cristianos no nos guiamos por el sentimentalista, por los sentimientos, no nos guiamos por las emociones, no, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, lo que Él dice en su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso muchas personas lamentablemente no han encontrado la firmeza, la seguridad que otros la han encontrado en Cristo. Y por eso hay muchas personas que viven o que están muertos estando vivos, como dicen, desorientados. Personas que fácilmente pierden la fuerza, el rumbo. Pero nosotros, como dice Isaías 40:31, nosotros vamos a ser renovados siempre. Cada vez que nosotros nos sentimos débiles, vamos a la palabra y allí dice el Señor en Isaías 40:31 que yo renuevo tu fuerza como la del búfalo. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera, una renovación tan firme que aún dice la palabra que vamos a correr y no nos vamos a cansar, vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando nuestra vista no está en el Señor, cuando no estamos expuestos a la palabra, lamentablemente desfallecemos, nos derrumbamos. Y ahí está la importancia de que podamos acercarnos a Dios. Los problemas parecen ser sin propósito cuando uno no tiene a Dios. Cuando uno no tiene a Dios, me llega la enfermedad. ¿Y qué voy a hacer? Y ahora yo, y mira esto, ay que me voy a morir, y que esto, entonces vivo una vida amargada, una vida de desasosiego, una vida como sin voluntad de vivir así. Pero nosotros los cristianos, cuando leemos la Biblia, abrimos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Y no importa que sea enfermedad, no importa que sea adversidad, no importa que aún la última instancia sea la muerte, no importa, mejor, porque morir en Cristo es ganancia. Por eso en todo momento nosotros podemos ver que nos ha de ser de gran bendición leer la palabra en todo momento, en todo tiempo, porque en todo tiempo, en todo momento, la palabra siempre va a ser fundamento firme para toda aquella persona que se acerquen a ella. Por eso la Biblia es una fuente de verdad. ¿No dice Juan 17:17? Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia es una fuente de toda bendición cuando nosotros la obedecemos. Cuando la obedecemos, porque si no la obedecemos, usted no puede decir entonces, no puede decir nada. Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Biblia es una fuente de victoria, Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada
del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de crecimiento. La Biblia es la fuente de poder. La Biblia es la fuente de guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán importante es leer la palabra de Dios. Cuán importante es leer la Biblia. Hay una anécdota que quisiera concluir con ella. Una anécdota que habla con relación a la lectura de la Biblia, sobre una niña y la madre y su madre. La madre de la niña estaba estaba peleándole a la niña para que haga las lecciones, las tareas de la escuela bíblica. Y le estaba diciendo: mira, ve a hacer la tarea de la escuela bíblica, que tú nunca la haces. Ve, busca mi Biblia. Déjame buscártela para que tú hagas las tareas, porque tú nunca haces las tareas. Y fue y buscó, la madre fue a buscar la Biblia de ella, y cuando la trajo estaba todo llena de polvo. ¿Usted sabe qué significa eso ya, verdad? Todo llena de polvo, y se la da a la niña. Y la niña le dice: no, yo no quiero esa Biblia. Yo quiero la Biblia del abuelo, porque la Biblia del abuelo es más interesante. Y dice ella: ¿cómo que la Biblia del abuelo es más interesante? Pero esta es la misma Biblia. La Biblia del abuelo y la Biblia mía es la misma. Ahora, tal vez la Biblia del abuelo, las letras son un poco más grandes, pero dice la misma cosa. Dice: no, es más interesante porque el abuelo la lee siempre. Y como siempre la lee, entonces es porque tiene muchas cosas más interesantes que la Biblia tuya. ¿Ustedes me cogieron la seña? ¿Estamos aquí? La Biblia del abuelo es más interesante porque él siempre la lee. La Biblia de ella, cuando ella la sacó, estaba llena de polvo porque ella no la leía. Y por eso nosotros tenemos, hermanos, siempre que tratar de leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. La Biblia contiene la luz para guiarte y consuelo para animarte. Que la Biblia sea el instrumento y el manual de tus necesidades. Que deja que tu vida se alinee a la palabra de Dios para que éste empiece a hacer el efecto en tu corazón conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Lee la Biblia, porque a través de ella nosotros vamos a perfeccionarnos y a conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor. Gracias por este gran instrumento que nosotros tenemos, que tú nos has dejado, que es la Biblia. Ayúdanos a que podamos tener ese hábito de lectura, de consulta, de meditación, de análisis, Señor, de estudio, Señor, cada día, para que podamos entonces entender y caminar por propósitos divinos cada día y vivir a través de esos propósitos divinos que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.